Antes de comenzar este relato, déjame preguntarte algo. ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia logra tocar tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más relatos reales del alma. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en noviembre de 1879, en algún lugar entre las montañas nevadas del norte de Arizona y la frontera con Nuevo México. En ese tiempo de frío seco y silencios largos, cuando los ríos quedaban dormidos bajo el hielo y el miedo se escondía detrás de cortinas de humo, vivía una mujer a quien la vida le había quitado todo, menos el pulso. Amelia Dawson no era conocida por nadie, ni siquiera por los vecinos del pueblo más cercano, que quedaba a 2 días de distancia a caballo. Desde la ejecución pública de su esposo, el doctor Samuel Dawson, se había aislado en una cabaña en el bosque, lejos de todo y de todos. Samuel había sido ahorcado por traición a la patria, acusado de atender y curar a jóvenes apaches heridos, sin distinción de bandera. Su última frase, frente a la multitud hostil, fue susurrada al viento: «Haz lo correcto, aunque te duela». Y eso fue lo que quedó con Amelia. No el odio, no la vergüenza, sino esa frase. Durante 3 años sobrevivió entre la leña que cortaba sola, los víveres que almacenaba cuidadosamente antes del invierno y la presencia silenciosa de un viejo perro que no ladraba, como si hasta él supiera que demasiado ruido podía despertar el pasado. En la noche en 1900, que todo cambió. La nieve caía en remolinos casi hipnóticos y el viento hacía que las rendijas de la cabaña temblaran como hojas asustadas. Amelia acababa de alimentar al perro con un poco de carne seca y reavivar el fuego en la chimenea. Pensaba en dormir temprano, quizá por 10ª vez en ese mes, soñar con Samuel o con nada, lo que fuera menos doloroso. Fue entonces cuando escuchó 3 golpes apagados en la puerta. Luego, silencio. Un silencio extraño, tenso, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Amelia se levantó despacio con el rifle en mano, el corazón descompasado. Al abrir la puerta, lo que vio no parecía real. 9 hombres cubiertos de nieve y sangre, con rostros pintados de tierra y ojos cansados de correr. Y delante de ellos, el único que no parecía herido, Eagle Thorne. Ella ya había oído hablar de él, no por los periódicos, que solo lo llamaban bárbaro, sino por Samuel, quien una vez contó que había un guerrero apache diferente a los demás, con un ojo medio claro como niebla, y una mirada que hacía incluso a los soldados pensar 2 veces antes de disparar. Eagle Thorne no dijo nada. Solo inclinó levemente la cabeza como quien pide refugio no con la boca, sino con el cuerpo. Amelia se quedó allí, congelada por dentro y por fuera. El dolor del recuerdo ardía. Apaches, los mismos por quienes su esposo había sido muerto. Pero entonces, en algún lugar dentro de sí, volvió a escuchar esa voz que nunca la abandonaba. Haz lo correcto, aunque te duela. Y entonces, sin pensar más, simplemente dijo: «Entren». La cabaña se llenó de olor a sangre y humo, de cuerpos exhaustos que se arrastraban hasta los rincones, y de un silencio más pesado que la tormenta afuera. Amelia no habló. No preguntó nombres, ni qué habían hecho, ni a dónde iban. Solo tomó trapos, palanganas, hierbas y alcohol. Comenzó a cuidar las heridas como su esposo lo hacía, con manos firmes y corazón cerrado. El perro observaba todo sin ladrar. Uno de ellos, muy joven, temblaba sin amparar. Tenía una herida fea en el hombro y aún así intentó alejarse cuando ella se acercó con la lámpara. «Voy a ayudarte», dijo, y él, por primera vez, la miró como quien ve algo que no entiende. No por miedo, sino por falta de costumbre. Su nombre era Swift Hawk. Eagle Thorne permaneció de pie por horas, apoyado cerca de la puerta, vigilando la noche como una centinela. No pronunció una sola palabra, pero cuando Amelia, exhausta,
tropezó al traer más mantas. Fue él quien la sostuvo con un gesto rápido y luego, casi imperceptible, asintió con la cabeza. Un gracias, sin sonido. Aquella noche, Amelia no durmió. Tampoco los hombres. Solo el fuego descansó, crepitando en paz. Y quizá, en el fondo, algo dentro de ella también comenzó a calentarse. No era amor ni perdón, era otra cosa. Algo más silencioso. Aquella mañana, cuando el sol apenas insinuaba su presencia entre las montañas nevadas, Amelia sintió el fuerte olor a madera quemada y grasa. Alguien había improvisado un tipo de desayuno sobre la chimenea. Uno de los apaches más viejos, de rostro duro y cicatriz sobre la ceja, removía un caldo espeso dentro de su olla de hierro fundido. Amelia no lo impidió. Solo observó. Usaban pocas palabras entre sí, solo miradas y gestos breves. Era como si hubieran desarrollado un código propio, íntimo, que prescindía de palabras. Ninguno de ellos había dormido bien, y ella tampoco. Más tarde, vio al más joven, el que había llorado la noche anterior, intentando encender el fuego, afuera para hervir más nieve. Él temblaba. Era delgado, probablemente no tenía ni 20 años. Al verlo fracasar con las piedras de pedernal, Amelia bajó los escalones del porche, tomó 2 ramitas secas y con un poco de heno encendió la llama con facilidad. No dijo nada. Solo entregó el fuego listo para él. El joven se quedó parado, sin saber si agradecía, huía o lloraba otra vez. Ella simplemente se dio la vuelta y entró. Más tarde, descubriría que su nombre era Swift Hawk. Durante el resto del día, Amelia se ocupó en silencio. Cambió los vendajes, lavó los trapos ensangrentados, limpió los rincones de la casa que estaban sucios desde hacía meses. No por vanidad, sino porque sentía que todo aquello exigía un orden que no podía ignorarse. Eaglethorn permaneció callado, ayudando donde podía. Nunca entraba donde no era necesario. Y cuando ella dejaba caer un objeto o dudaba, él estaba allí, sin pedir permiso, haciendo. Por la tarde, mientras Amelia cosía la manga de uno de los heridos, sintió que una cuchara de madera era colocada al lado del cuenco con agua. Fue un gesto sencillo, pero ella no lo pidió, y aún así, alguien supo que lo necesitaba. El tercer día comenzó con silencio y nieve, mucha nieve. Los apaches estaban mejor, pero aún frágiles. Uno tosía sangre, otro tenía fiebre. Amelia conocía los signos. Fiebre demasiado alta en un invierno, así podía ser sentencia de muerte. Preparó té de raíz de sauce con hojas secas que su esposo solía guardar. Cuando entregó la taza al herido, él dudó. Pensó que era veneno. Eaglethorn se acercó, tomó la misma taza, bebió un sorbo y se la devolvió al hombre. Eso rompió la tensión. A partir de ahí, comenzaron a confiar en ella. No por palabras, sino por repetición de gestos. Aquella misma noche, Amelia sintió algo extraño, una mirada que quemaba, pero no era la de Eaglethorn, era Swift Hawk. Él la observaba de una manera diferente, no con deseo vulgar, sino con una confusión que dolía en los ojos, como alguien que busca una madre, pero también una mujer. Ella no reaccionó. Solo desvió la mirada y volvió a coser una manta que estaba rota. Pero sabía que, tarde o temprano, tendría que lidiar con eso. Y, como todo en su vida hasta entonces, decidió esperar hasta que la necesidad llamara a la puerta, de nuevo. Fue en la madrugada siguiente cuando sucedió. El viento había cesado, y los crujidos de la madera quemándose parecían más fuertes. Amelia despertó con un sonido seco. No era un grito, ni un paso. Era el sonido de algo metálico cayendo al suelo. Al levantarse, vio a Swift Hawk afuera, arrodillado en la nieve, temblando. Un cuchillo estaba a sus pies. Eaglethorn, parado a pocos metros, lo miraba con una mezcla de compasión y autoridad. Nadie dijo nada,
Pero allí, en el intercambio de miradas entre los dos hombres, se contaba una historia. Amelia no sabía cuál era, pero entendió que algo importante había sido evitado, o quizás solo pospuesto. A la mañana siguiente, Swift Hawk evitaba la mirada. De todos, especialmente la de Amelia. Estaba sentado cerca del porche, afilando en silencio una punta de madera con una piedra. Era como si quisiera ocuparse para no pensar, o para olvidar lo que casi hacía. Eaglethorn, por otro lado, parecía aún más sereno. Tenía en el rostro una expresión difícil de descifrar. No era ira ni tristeza, sino algo que mezclaba comprensión y distancia. Amelia, al salir con una cesta de leña en los brazos, se detuvo un instante entre los dos. No dijo nada, pero algo en ella parecía más firme, como si ese silencio denso hubiera solidificado una nueva posición suya dentro de la casa. Con el paso de las horas, el clima dentro de la cabaña fue cambiando. Había menos tensión, menos miedo. Hasta los perros salvajes que solían rondar a distancia durante las noches parecían guardar más respeto. Por la tarde de ese día, mientras Amelia lavaba ropa en la palangana afuera, escuchó una risa corta proveniente de dentro de la casa. Era un sonido seco, contenido, pero completamente inesperado. Entró despacio y vio a dos de los guerreros jugando algún tipo de juego con piedritas de colores sobre el suelo de madera. Eaglethorn estaba sentado al fondo, tallando un pequeño trozo de hueso con un cuchillo. Cuando sus ojos cruzaron con los de ella, levantó levemente el objeto. Parecía un animal en miniatura. No era un regalo ni un gesto romántico. Era solo compartir. Fue esa noche que Amelia tuvo un sueño con Samuel. Hacía mucho tiempo que no aparecía en 1900. Sus sueños estaban en el consultorio improvisado que tenían antes, en el pueblo, y él enseñaba cómo identificar una infección profunda solo por el olor. En el sueño, decía que la cura siempre comienza por lo que nadie quiere tocar. Al despertar, sudada y con el pecho apretado, escuchó a Eaglethorn moviéndose despacio para reavivar la chimenea. Él no la vio, pero ella lo observó allí, encorvado, con el cuidado de quien cuida un hogar que no es suyo. Por primera vez, Amelia sintió que la casa estaba viva de nuevo. Al día siguiente el tiempo comenzó a cambiar. El cielo, antes limpio, tomó un tono pesado, amenazando más nieve o algo peor. Eaglethorn se acercó a Amelia mientras ella limpiaba los utensilios. Con un gesto calmado, señaló el horizonte, hacia el valle. «Soldados», dijo con voz ronca, pausada. Era la primera vez que hablaba con ella. No era una orden ni una petición. Era un aviso. Amelia asintió. Tomó el viejo rifle de Samuel, verificó si todavía tenía munición y lo colgó detrás de la puerta. Luego salió a recoger las mantas que estaban secando en el patio. El corazón latía rápido, pero el rostro no temblaba. Había vuelto a sentir miedo, y eso, para quien había estado muerta por dentro tanto tiempo, ya era señal de que estaba viva. Horas después, cuando las huellas aparecieron en la nieve cerca del sendero inferior, todos sabían lo que venía. No era solo una patrulla, era persecución. El más viejo de los apaches sugirió huir por la ladera, pero Eaglethorn miró a Amelia. Ella entendió, sin que él dijera nada. No era justo poner ese peligro sobre ella, pero tampoco era justo dejarlos a merced del destino en medio del bosque. Amelia tomó la decisión ahí mismo. Se quedarían. Y si los soldados venían, tendrían que pasar por ella. En la noche, mientras todos se preparaban con lo poco que tenían, ella se lavó el rostro con agua fría y recogió el cabello con una cinta antigua. Luego, sacó del armario la medalla de matrimonio que guardaba en un paño de lino. La ató al cuello como un recordatorio. El coraje también era una forma de fidelidad, y el coraje fue puesto a prueba esa madrugada. Primero vinieron los caballos, luego el brillo de las linternas, golpes fuertes en la puerta,
voces en inglés con órdenes de entrega. Amelia respiró hondo y salió antes de que alguien del grupo lo hiciera. Estaba cubierta con un chal, los pies en la nieve fina y los ojos fijos en los dos soldados que exigían entrar. Dijo que solo ella estaba allí, que las huellas debían ser de cazadores. No le creyeron. Uno intentó empujarla. Fue cuando Swift Hawk apareció, rápido como un rayo, y lo inmovilizó por detrás. El segundo soldado levantó el rifle, pero antes de que pudiera disparar, Eaglethorn salió de la sombra y lo desarmó. Todo pasó en segundos. Cuando los soldados cayeron en la nieve, vivos pero humillados, Amelia todavía estaba parada, intacta, pero por dentro, todo en ella había cambiado. Después de la retirada de los soldados, nadie durmió esa noche. La tensión flotaba sobre la casa como humo invisible. Eaglethorn vigilaba afuera, inmóvil, con el arco cruzado en la espalda y los ojos fijos en el sendero por donde habían venido los hombres. Amelia barrió los pedazos de madera de la entrada, donde la bota de uno de los soldados había roto el marco de la puerta. No dijo nada, no lloró, no tembló, pero su mano, al recoger los pedazos, estaba herida. Un pequeño corte en el dedo, casi imperceptible, sangraba más de lo debido. Swift Hawk vio y se acercó con un trozo de tela. Amelia aceptó el vendaje, pero evitó mirarlo directamente. Aún sentía la confusión entre ellos, como una brasa que no se apaga. En los días siguientes, el frío apretó, pero los lazos dentro de la casa comenzaron a calentarse. El guerrero que tosía sangre ya podía sentarse y respirar mejor. El más viejo, que casi no hablaba, ayudaba a Amelia a cargar agua e incluso barría el suelo con un cuidado que sorprendía. Eaglethorn se ocupaba de la seguridad y la leña. Swift Hawk, por su parte, alternaba entre el aislamiento y pequeños gestos de acercamiento. Dejaba pequeñas ofrendas en la esquina de la chimenea, plumas, piedras pulidas, tiras de cuero trenzado. Amelia no decía nada, pero recogía todo y lo guardaba en una caja. Sabía que cada cosa tenía un significado. No necesitaba entender cuál. Solo aceptaba. Una tarde, mientras limpiaba una olla en el arroyo congelado, Amelia oyó pasos leves en la nieve. Era Eaglethorn. Se detuvo a unos metros, sin invadir su espacio. Solo señaló al cielo. Nubes cargadas, negras, tormenta. Él dijo con voz baja que era hora de decidir. O partían esa noche o serían atrapados de nuevo. Ella guardó silencio. El instinto decía dejarlos ir. Era más seguro, más lógico. Pero el corazón, que llevaba tanto tiempo callado, ahora hablaba alto, y decía que ya no había vuelta atrás. Al volver a casa, anunció que prepararía pan seco y té de raíz para todos. Ellos entendieron. Ella había decidido quedarse. Hasta el final. Esa madrugada, mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer de nuevo, Amelia despertó con un ruido leve, casi un susurro. Se levantó y vio la figura de Swift Hawk frente al espejo agrietado en el pasillo. Él tocaba su propio rostro con extrañeza, como buscando algo que perdió. Al notar su presencia, se giró de súbito, visiblemente alterado. Murmuró algo en apache y salió corriendo hacia afuera. Amelia dudó, pero decidió seguirlo. Lo encontró arrodillado en la nieve, con los ojos húmedos y el pecho agitado. Fue entonces cuando habló con voz temblorosa. «No sé qué siento, pero me duele». Ella no respondió. Solo se arrodilló a su lado, tocó su hombro con firmeza y se quedó en silencio. A veces, eso es lo que salva. A la mañana siguiente, apareció un nuevo grupo de soldados a lo lejos. Esta vez, no hubo golpes en la puerta. Era una formación mayor, organizada, con armas en mano y banderas clavadas en la nieve. Todos dentro de la cabaña entendieron. Era la batalla final. Eaglethorn reunió a los hombres, distribuyó las pocas flechas que quedaban, posicionó a los que estaban en mejor estado.
Amelia preparó vendajes con trapos limpios, armó su rifle y puso 3 balas en el bolsillo del delantal. Cuando Swift Hawk se ofreció para quedarse a su lado, Eaglethorn solo asintió. Ya no había tiempo para celos, dudas o vacilaciones. Lo que quedaba era solo coraje. El combate comenzó con un disparo seco desde la ladera. Los apaches respondieron con flechas y piedras. La nieve poco se tiñó de rojo. Gritos, galopes, estampidos. Uno de los soldados cayó cerca del porche, alcanzado por una trampa improvisada. Eaglethorn se movía como un lobo, rápido y preciso, pero fue cuando Swift Hawk corrió para defender a uno de los heridos que todo ocurrió. Un disparo fue dirigido a él a quemarropa, y Eaglethorn, sin pensar, se lanzó al frente, recibiendo el impacto en el hombro. Cayó en la nieve sin sonido, con los ojos fijos en el cielo. Amelia gritó, y su grito resonó como un trueno entre las montañas. Por primera vez desde la muerte de Samuel, lloró en voz alta. Durante algunos minutos, todo fue caos. El sonido de las armas se mezclaba con el rugido del viento y los gritos amortiguados por la nieve. Amelia arrastró a Eaglethorn dentro de la casa con la ayuda de Swift Hawk, que temblaba entre el choque y la desesperación. La herida era fea, pero no fatal. La bala había atravesado el hombro, pero sin tocar el pulmón. Aún así, la sangre no paraba de brotar. Amelia rompió su propio vestido para detener la hemorragia y gritó por agua hirviendo. Los otros apaches sujetaban puertas y ventanas mientras ella cosía la carne viva del guerrero que, hasta días atrás, era solo una sombra en el bosque para ella. Ahora era algo más, algo que no sabía nombrar, pero que dolía ver sangrar. Afuera, la lucha continuaba, pero la nieve comenzó a caer más fuerte, cubriendo huellas y confundiendo direcciones. Los soldados, desprevenidos para el terreno, perdieron ventaja. 1-1 retrocedieron. Cuando todo finalmente se calmó, quedaban 3 cuerpos en la ladera y un silencio que pesaba más que cualquier disparo. Los apaches que aún estaban de pie recogieron a los compañeros heridos. Amelia miró a su alrededor y vio su casa transformada. Sangre en el suelo, flechas clavadas en las paredes y la chimenea aún encendida como un corazón terco que insiste en latir. Eaglethorn, ya consciente, abrió los ojos y al verla a su lado murmuró algo en voz baja. Ella no entendió, pero sintió que era un agradecimiento o quizás una promesa. En los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar de curación. Las armas fueron enterradas bajo el porche, los muertos cubiertos con mantas y llevados por los suyos. Amelia comenzó a comunicarse con gestos y miradas, como si su lengua natural fuera ahora el silencio compartido. Eaglethorn se recuperaba despacio. No pedía nada, pero aceptaba todo lo que ella ofrecía. El té caliente, las compresas, los caldos livianos. Swift Hawk mantenía distancia, pero observaba cada movimiento de Amelia con mezcla de nostalgia y frustración. Una noche, dejó frente a su puerta un trozo de cuero con un dibujo hecho a mano, un círculo con 2 pájaros. Cuando ella lo abrió, él ya se había ido a dormir. No dijo nada, pero lo guardó con cuidado. Fue al final de esa semana que todo volvió a cambiar. Swift Hawk, tomado por una fiebre silenciosa, dejó de comer y hablar. Parecía cargado por algo que nadie veía. Amelia intentó cuidarlo, pero él rechazaba los tés y volteaba el rostro. Una noche salió solo al bosque, con el rostro cubierto por una manta. Eaglethorn quiso ir tras él, pero Amelia lo detuvo del brazo. «Él necesita volver solo», dijo. Era la primera vez que hablaba con autoridad delante de ellos, y todos entendieron. Swift Hawk volvió al amanecer, mojado de nieve, con los ojos hundidos. Al entrar en la casa, se arrodilló ante Eaglethorn y le entregó algo envuelto en un paño. Era el revólver del propio líder, una entrega,
una confesión, una petición de perdón. Eaglethorn no dijo nada, solo aceptó el revólver, lo desmontó frente a todos y tiró las piezas al fuego. El gesto hablaba por sí solo. No habría represalias, habría continuación. Amelia, al ver eso, se acercó despacio y puso la mano sobre el hombro de Swift-Hawk. Dijo, con una voz que parecía brotar del vientre, «Eres parte de esta casa, parte de este fuego». Y él lloró. Lloró como un niño que encuentra, después de mucho tiempo, un lugar donde quedarse. Los otros apaches se levantaron y en silencio formaron un círculo alrededor de ellos. La chimenea crepitaba, y en ese sonido de madera quebrándose había algo ritual, de familia, de renacimiento. A la mañana siguiente, los guerreros se reunieron frente a la cabaña. El cielo estaba despejado, y la nieve se había convertido en un manto espeso y blanco que cubría las marcas de la batalla. Uno a uno, cada apache se acercó a Amelia. No dijeron palabras, solo entregaron objetos simples. Un diente de coyote, una piedra con símbolo tribal, una tira de cuero trenzado, un pedazo de hueso con dibujos. Eaglethorn fue el último. Caminó hasta ella y, sin tocar su piel, colocó alrededor de su cuello un collar con un colmillo de lobo blanco. Era el símbolo de los protectores, de aquellos que pertenecen, de los que son parte. Amelia bajó la cabeza y sostuvo el colgante con ambas manos. Por primera vez desde que llegó a esa casa, sintió que ya no estaba sola. Ese mismo día, después del ritual silencioso, Amelia percibió que algo había cambiado no solo dentro de ella, sino también alrededor. La casa, antes cargada de recuerdos tristes y memorias apagadas, ahora parecía respirar junto con sus nuevos ocupantes. Los sonidos cotidianos, madera siendo cortada, agua hirviendo, pasos leves en el porche, ya no eran señales de invasión, sino de vida compartida. Incluso el viejo perro, que antes no se acercaba a nadie, comenzó a acostarse entre los guerreros sin extrañeza. El dolor seguía presente, claro, pero ahora era compartido, y eso hacía la diferencia. En los días siguientes, los guerreros comenzaron a reconstruir pequeñas partes de la cabaña que estaban dañadas. Sin pedir permiso, reforzaron las paredes exteriores, arreglaron las ventanas y levantaron una cerca de ramas trenzadas alrededor del huerto, que antes apenas servía para ahuyentar conejos. Swift-Hawk ayudaba en silencio, con una postura más serena, como quien ha dejado algo pesado atrás. Eaglethorn, aún con el hombro inmovilizado, orientaba a los más jóvenes con un simple gesto o mirada. Amelia, observando todo desde la ventana, pensaba en Samuel y, por primera vez, al pensar en él, no sentía solo dolor, sentía continuidad. Una tarde, mientras lavaba trapos en la orilla del arroyo, Amelia fue sorprendida por una niña. Tenía unos 7 años, cabello oscuro y ojos abiertos. Apareció entre los árboles como un conejo asustado. Antes de que pudiera decir algo, 2 de los guerreros salieron detrás de la casa y la reconocieron. Era hija de uno de los que habían muerto en el combate. La madre había sido dejada escondida en un campamento a media hora de allí, y la niña, al escuchar ruidos a lo lejos, siguió las huellas de los hombres hasta la cabaña. Cuando Amelia la abrazó, sin pensar, sintió un calor súbito en el pecho. Fue un gesto simple, pero tan profundamente humano que ninguno de los presentes rompió el silencio emocionado. La presencia de la niña trajo algo nuevo a la casa. Risas, pequeñas, tímidas, pero verdaderas. Los guerreros más jóvenes improvisaron juguetes con ramas, Amelia cocinaba tortas simples para ella, e incluso el viejo perro permitió que se acostara sobre su lomo. Eaglethorn observaba todo con ojos más suaves. Swift-Hawk dibujaba pequeños animales en el suelo de tierra con una ramita, intentando hacerla adivinar qué era. La niña, sin entender completamente el idioma de nadie, respondía con gestos y risas. Era como si ese pequeño cuerpo trajera sin
Saberlo, la oportunidad de un nuevo comienzo para todos, un recuerdo vivo de lo que podría existir más allá de la guerra. Fue en una noche particularmente fría, cuando la chimenea ardía fuerte, que Amelia tuvo una conversación rara con Eaglethorn. Él se acercó despacio y señaló el collar que ella ahora usaba. Dijo en voz baja: «Cuando el lobo blanco elige, no se equivoca». Ella no respondió de inmediato, solo lo miró a los ojos y después de unos segundos asintió. No hubo promesas ni palabras grandiosas, pero en ese instante quedó claro que un lazo había sido formado, un vínculo que iba más allá de lo visible. Era como si, en ese silencio compartido, ambos dijeran: sobrevivimos, ahora pertenecemos. A la mañana siguiente, Amelia salió sola por el sendero del sur. Quería recoger algunas raíces que crecían cerca de las rocas bajas antes de que la nieve volviera a caer. Llevaba un cuchillo atado a la cintura, una cesta de paja y un pañuelo cubriendo la cabeza. Al llegar al lugar, se arrodilló y comenzó a cavar despacio. La tierra estaba dura, pero todavía cediendo. En medio de la excavación encontró un trozo de tela enterrado, una faja roja, igual a la que Samuel usaba para cubrirse los ojos cuando operaba bajo el sol fuerte. Se detuvo, sostuvo el paño entre los dedos y miró al cielo. Sintió que él todavía estaba allí, no como ausencia, sino como raíz, como parte de ese fuego que ahora ardía en ella y en los otros. Cuando Amelia volvió a casa ese atardecer, encontró a todos reunidos en el patio. Había un silencio respetuoso en el aire, como si la esperaran. Eaglethorn caminó hasta el centro del círculo con pasos lentos y con un gesto la invitó a acercarse. En el suelo habían dibujado símbolos en la nieve, formando un patrón que ella no reconocía, pero que transmitía equilibrio e intención. Era un ritual, no de palabras, sino de pertenencia. Miró alrededor, dudó un instante, luego avanzó. Cuando sus pies tocaron el centro del círculo, los guerreros bajaron las cabezas. Era como si dijeran: eres una de nosotros, aunque seas de otro mundo. El ritual duró poco, pero marcó mucho. Uno de los más viejos depositó un puñado de tierra en la palma de su mano y cubrió con la suya. Otro le entregó un cordón con 3 semillas secas y un diente de ciervo. La niña, que ahora dormía al lado de la chimenea todas las noches, corrió hasta Amelia y la abrazó por la cintura. Swift-Hawk le entregó un pequeño bastón con plumas coloridas, sin decir nada. Y Eaglethorn, por último, tomó una rama de enebro quemada y dibujó una línea en su brazo, desde la mano hasta el codo. Era una marca simbólica, hecha de ceniza y significado. En esa casa, ante ese fuego, Amelia dejaba de ser solo una viuda. Se convertía en raíz. En los días siguientes, con la nieve aún espesa y los riesgos externos disminuyendo, Amelia comenzó a enseñar algunas palabras en inglés a los más jóvenes. A cambio, aprendía expresiones en apache que nunca imaginó que podría pronunciar. El Loes intercambio no era solo de lenguaje, sino de formas de ver el mundo. Uno de los guerreros le explicó, señalando el cielo, que el tiempo no se medía con relojes, sino con olores, colores y silencios. Ella sonrió. Era exactamente lo que Samuel decía cuando dejaron la ciudad para vivir en el campo. Quizá él ya había entendido todo eso antes que ella. Y ahora, allí donde había sido muerto por hacer el bien, ella aprendía a vivir, haciendo lo mismo. Una mañana en que el sol brilló más de lo habitual, Amelia y Eaglethorn salieron juntos por el sendero oeste. Querían verificar si había movimiento de soldados en el valle. Subieron despacio, sin prisa. Durante el recorrido, ella le preguntó cómo había comenzado esa guerra silenciosa, esa fuga eterna. Él respondió con una frase corta: cuando el blanco nos miró como sombras. No era un discurso, era una constatación. Amelia lo miró, se detuvo y dijo con honestidad: yo también fui sombra.
Él no respondió. Solo extendió la mano para ayudarla a subir un tramo empinado. Fue la primera vez que se tocaron, y el gesto fue más fuerte que cualquier confesión. Esa misma noche, cuando todos ya dormían, Amelia escuchó el sonido de la nieve siendo pisada afuera. No era Eaglethorn ni Swifthawk. Era el viejo perro que caminaba solo hacia los árboles, como si cumpliera una misión. Ella lo siguió por curiosidad y lo encontró parado frente a la cruz de madera que ella y Samuel habían clavado 3 años antes, en lo alto del terreno. La cruz estaba cubierta de musgo, torcida. Amelia se arrodilló y con las manos desnudas comenzó a limpiar alrededor. Lloró en silencio. El perro se acostó a su lado, y en esa madrugada helada entendió que parte de su dolor había sido enterrado allí, y que ahora lo que nacía era otra cosa. Una vida donde los dolores no se apagan, pero aprenden a respirar juntos. Al volver a la casa, ya con los pies congelados y los ojos aún húmedos, encontró a Eaglethorn despierto, sentado cerca de la chimenea. Él no preguntó dónde había estado. Solo extendió una manta para que ella se cubriera. Amelia se sentó a su lado sin decir palabra. Quedaron así por un tiempo que ella no supo medir. Luego, él señaló el collar que ella llevaba y murmuró: «Ahora sí brilla». Ella no entendió si era literal o simbólico, pero no importaba, porque en ese instante sintió que el fuego encendido entre ellos era real. No el fuego que quema y destruye, sino el que calienta y une, el que acoge, el que transforma. A la mañana siguiente, la nieve dio una tregua. El cielo estaba despejado y, por primera vez en semanas, un rayo de sol entró por la ventana de la cocina y posó directamente sobre la mesa de madera gastada. Amelia estaba moliendo raíces secas cuando Swifthawk entró. Se detuvo en la puerta, como esperando permiso para hablar. Ella lo miró, sonrió leve y señaló el banco vacío. Él se sentó, por primera vez, sin tensión en los hombros. Quedaron en silencio un rato, hasta que él dijo con dificultad: «Pensé que te amaba, pero era solo miedo». Amelia no respondió de inmediato. Siguió moliendo hasta que dijo: «Lo sé, pero fuiste valiente», y ese valiente parecía tener más peso que cualquier perdón. Ese mismo día, los guerreros comenzaron a prepararse para partir. La nieve iba a derretirse pronto, y el bosque exigía movimiento. Era el acuerdo silencioso que siempre los guiaba. Jamás permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Amelia entendió, pero el corazón se apretó. La niña pequeña no quería irse y lloraba bajito mientras Swifthawk intentaba convencerla con promesas de que volverían algún día. Eaglethorn reunió a todos y el ambiente era solemne. No hubo discursos, sino despedidas hechas con gestos, toques breves y objetos dejados como señal de respeto. Uno a uno, los hombres se acercaron a Amelia, y cada gesto era como una costura en el tejido que ella ni sabía que todavía tenía en el pecho. Cuando Eaglethorn quedó solo con ella en el patio, la brisa ya comenzaba a traer el olor de la tierra mojada. Él llevaba una pequeña bolsa de cuero, se la entregó a Amelia sin explicar. Dentro había un pedazo de piedra negra y una pluma larga y curva, probablemente de águila. Amelia quiso preguntar qué significaba, pero él solo puso la mano en su hombro y murmuró: «Tú sabes». Ella asintió, conteniendo la emoción. Luego miró al viejo perro, que estaba acostado en el porche, y después volvió la mirada hacia ella. «Te cuida, y cuida este fuego». Esas fueron sus últimas palabras antes de darse la vuelta y desaparecer entre los árboles, como quien nunca estuvo allí, y al mismo tiempo, como si siempre hubiera formado parte de ese lugar. El silencio que quedó después de la partida era diferente. No era vacío ni pesado. Era un silencio pleno,
habitado por recuerdos buenos y por una sensación de pertenencia que Amelia nunca había conocido, ni siquiera en los tiempos felices con Samuel. En los días que siguieron, ella mantuvo la casa viva. Se levantaba temprano, encendía la chimenea, cuidaba del huerto, lavaba los trapos, enseñaba palabras nuevas a la niña, que ahora llamaba Sol. El perro seguía firme, aunque más lento. Por las noches, Amelia escribía en un cuaderno viejo que encontró en la estantería. Registraba lo que había aprendido de cada uno de ellos. No quería olvidar. No quería que todo eso se volviera solo un recuerdo borroso. Era su forma de mantener el fuego encendido. Un mes después, cuando los primeros viajeros pasaron por el sendero cercano, Amelia los observó desde el porche. Eran hombres en busca de tierras, llenos de prisa y armas. No los llamó, ni se escondió. Solo se quedó allí, sentada, con el collar del lobo blanco sobre el pecho y la niña dormida en el regazo. Sabía que el mundo allá afuera no había cambiado tanto como ella, pero también sabía que algo dentro de ella ahora era inquebrantable. Si le preguntaran quién era, respondería con simplicidad: «Soy Amelia, viuda, guardiana de esta casa, parte de este fuego». Y quien mirara en 1960 sus ojos sabría que era verdad. Esa noche, un sonido suave la despertó. Era el perro, que se levantaba con dificultad y caminaba hacia la chimenea. Se acostó allí, como siempre hacía, pero esta vez no durmió. Quedó mirando el fuego con los ojos abiertos, inmóviles. Amelia se acercó, se arrodilló a su lado y lo acarició hasta que su cuerpo se calentó por última vez. Sol despertó con el silencio y se acurrucó en sus brazos. Y así, entre la pérdida y la ternura, Amelia entendió que el ciclo se había cerrado, no con tragedia ni con gloria, sino con verdad. Y la verdad, había aprendido, era lo que sostenía cualquier fuego que vale la pena mantener encendido. A la mañana siguiente, Amelia enterró al perro junto a la cruz de Samuel, con la niña sosteniendo su mano todo el tiempo. No hizo discursos, solo puso un trozo de pan seco sobre la tierra y una piedra lisa encima, como había aprendido con los apaches. Era la forma de ellos de honrar a quienes protegen. Al volver a casa, limpió el suelo con más cuidado de lo habitual, como si cada gesto fuera una forma de agradecer. La ausencia del animal pesaba, pero al mismo tiempo había dejado un silencio sereno, lleno de memoria y gratitud. Esa cabaña, antes espacio de duelo y exilio, ahora era santuario. Esa tarde Amelia decidió visitar el lugar donde Eaglethorn había sido herido. La nieve ya se había derretido, revelando las ramas rotas y manchas secas de sangre. Se arrodilló y tocó la tierra con ambas manos, cerrando los ojos. No había ningún propósito práctico en ese gesto, solo la necesidad de sentir el suelo, de reconocer que ese lugar había sido decisivo. «Aquí empezó otra vida», murmuró bajito, y al decir eso, notó lo diferente que estaba su voz, más firme, más llena de mundo, como si finalmente fuera dueña de lo que decía. De regreso, encontró un pañuelo atrapado entre las ramas de un arbusto. Lo reconoció de inmediato. Era de Swifthawk. Lo había dejado allí a propósito, como señal. Una petición silenciosa de «no olvido». Amelia lo guardó en el bolsillo y siguió caminando, con el viento golpeándole el rostro. En la entrada de la cabaña, Sol la esperaba sentada, envuelta en una manta. Corrió hacia Amelia, señaló al cielo y dijo su primera palabra en apache que Amelia entendió. Hoso. Significa belleza, equilibrio, armonía. Era una palabra sagrada, y escuchar eso de una niña era para Amelia como recibir un regalo que el mundo jamás le había dado antes. Esa noche, sentada frente al fuego con Sol en el regazo, Amelia abrió el cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. Pero esta vez no sobre los demás. Escribió sobre sí misma, sobre la mujer que había sido, la esposa, la viuda, la solitaria, y ahora la guardiana.
No le importaba escribir bonito ni correcto. Solo quería que algún día, si alguien encontraba esas páginas, pudiera entender lo que había pasado allí. Que supiera que existió una mujer que eligió acoger en vez de entregar, que resistió cuando era más fácil ceder, y que, sin darse cuenta, se salvó a sí misma mientras cuidaba de los demás. A la mañana siguiente, Amelia y Sol siguieron el mismo ritual de siempre: levantarse temprano, calentar agua, encender la chimenea, alimentar a las gallinas. Pero había algo nuevo en el aire. Un grupo de viajeros pasó por el sendero y al verlas, un hombre se quitó el sombrero y saludó desde lejos. No era común. Amelia respondió con un breve gesto, pero sintió que algo había cambiado en esa región. Quizá los rumores ya circulaban. Quizá alguien había contado sobre la mujer que enfrentó soldados o sobre la casa donde ningún apache murió. De cualquier forma, ya no había vuelta al anonimato total, y ella estaba en paz con eso. Poco antes del anochecer, Amelia se quitó el collar con el colmillo de lobo y lo colgó en la cabecera de la cama. No por rechazo, sino por respeto. Era un símbolo, y los símbolos, a veces, también necesitan descansar. Miró a Sol, que dormía tranquila, y luego al fuego, que ardía bajo pero constante. Entonces susurró para sí misma como quien reafirma una promesa: «Este fuego no es mío, pero me pertenece». Y en ese instante comprendió lo que Eaglethorn quiso decir desde el principio. Pertenecer no es ser dueño, es estar dispuesto a cuidar, aunque duela, aunque nadie vea, aunque nadie sepa. Días después, mientras recogía raíces cerca del sendero norte, Amelia encontró marcas recientes en el suelo, huellas anchas, botas pesadas, caballo. Alguien había pasado por allí, y no era un cazador común. Siguió el rastro hasta un claro y encontró un objeto atrapado entre las piedras, una pulsera de cuentas azules, igual a las que Eaglethorn usaba en la muñeca izquierda. Era una señal, no de peligro, sino de presencia. Había vuelto, aunque solo por un instante, y dejado eso como recuerdo. Amelia sostuvo la pulsera por unos segundos. Luego la guardó en el bolsillo del delantal y volvió a casa con paso lento, pero con el corazón ligero. Esa noche escribió sobre el encuentro indirecto en el cuaderno. Describió la pulsera, el olor a tierra mojada, el sonido de las hojas secas, y concluyó con una frase que nunca había usado antes: «Hoy soñé sin miedo». Al cerrar el cuaderno, sintió que Sol se movía junto a la chimenea. La niña dormía con una manta vieja que ya tenía el olor de la casa. Amelia la cubrió mejor y susurró: «Estoy aquí». No había nadie para escuchar más que las paredes y el fuego, pero eso debía decirse. Era como decirse a sí misma: «Sí, estás aquí, viva, presente, entera». Después de todo, a la mañana siguiente, al reorganizar los armarios, encontró una vieja caja de madera con las iniciales de Samuel talladas en la tapa. Estaba polvorienta, olvidada en el fondo de la despensa. Al abrirla, encontró cartas antiguas, mapas dibujados a mano, una pequeña luneta y una brújula con la aguja rota. Objetos sin valor comercial, pero llenos de sentido. Era como abrir una parte del pasado que ya no dolía. Amelia se sentó en el suelo y pasó horas allí, leyendo fragmentos de la vida que vivió junto a alguien que creía en el bien, aunque el mundo se burlara de ello, y entendió allí mismo que todo eso había plantado las semillas de lo que ella era ahora. Por la tarde de ese mismo día, mientras preparaba un pan simple con harina y grasa, escuchó pasos rápidos afuera. No eran soldados ni viajeros, eran niños, 3 de ellos. Aparecieron corriendo por el sendero, sucios de polvo, con ojos abiertos y llenos de miedo. Dijeron que venían de un campamento al sur, que el padre había desaparecido y que la madre estaba muy enferma. Amelia no lo pensó.
Les dio agua, manta, y puso más leña en el fuego. Sol estuvo al lado de los niños como si ya supiera qué hacer. Era como si la casa, ahora, atrajera a los que necesitaban. Como si el fuego hubiera aprendido a llamar a quienes más necesitan calor. Al anochecer, con los nuevos pequeños ya dormidos sobre mantas en el suelo, Amelia se sentó a la mesa y escribió una vez más. Esta vez comenzó así. Hoy somos 5. No era la casa la que crecía, era el corazón. Y al mirar el fuego, vio allí a todos los que habían pasado. Samuel, los apaches, el perro, Eagle Thorn, los viajeros, los soldados vencidos no por la fuerza, sino por la firmeza silenciosa. Todo ahora formaba parte de ese calor. Sol despertó a medianoche y preguntó bajito si esos niños se quedarían. Amelia respondió, todo el que llega herido puede quedarse, esa es la regla. Y Sol sonrió, como quien entiende lo que es ser hogar. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, Amelia vio en el escalón una piedra pequeña, pulida, con un símbolo grabado. No sabía de dónde venía, pero reconoció el trazo. Era la marca del más viejo de los apaches, aquel que nunca habló con ella, pero que siempre barría la casa en silencio. Una última señal, un recordatorio de que aún estaban cerca, de alguna forma. Tomó la piedra, la llevó hasta el altar improvisado cerca de la chimenea, y la puso junto a la pulsera de Eagle Thorn y al pañuelo de Swift Hawk. No era un santuario, era memoria viva, era prueba de que el fuego permanecía aunque los cuerpos partan. En los días que siguieron, Amelia comenzó a ser conocida entre los pocos viajeros que pasaban por la región. Algunos decían que era una curandera, otros que era una viuda que se había vuelto protectora de huérfanos. Nadie sabía la historia completa, y ella tampoco hacía cuestión de contarla. Solo acogía, ofrecía agua y calor, y seguía cuidando de lo que se había vuelto su mundo. Sol ayudaba con pequeñas tareas, y los otros niños empezaban a aprender a cuidar el huerto, la leña, las gallinas. La cabaña, antes solitaria, ahora respiraba como un pequeño organismo lleno de propósito. Y Amelia, sin decir nada, sabía. Estaba donde debía estar. Una tarde, un hombre blanco con uniforme del ejército apareció en el sendero. Venía solo, sin armas visibles. Cuando Amelia lo vio acercarse, preparó el rifle por instinto, pero no lo levantó. Él se detuvo a buena distancia, levantó las manos y dijo que solo quería saber si allí vivía una mujer llamada Dawson. Ella confirmó con un asentimiento, sin bajar la guardia. El hombre entonces sacó del bolsillo una carta y la dejó sobre una piedra. Dijo que venía de Fort Thomas y que era una solicitud de esclarecimiento sobre lo ocurrido allí meses antes. Amelia no respondió. Solo tomó la carta y esperó a que se fuera. Por la noche quemó el sobre sin abrirlo. Ya no debía nada a nadie. A la mañana siguiente, Amelia se sentó frente a la chimenea y explicó a los niños la historia de Samuel. Habló de cómo él había elegido salvar, aunque supiera el precio. Dijo que el mundo, a veces, castiga a los que hacen lo correcto, pero que eso no es motivo para rendirse. Los niños escucharon en silencio, con ojos atentos, y luego volvieron a jugar. Sol dibujó con carbón en la pared un círculo con llamas en el centro. Era el símbolo del fuego, el mismo que Swift Hawk le había dado en forma de bastón. Era como si todo hubiera vuelto al principio, pero transformado, como si la casa ahora supiera su nombre. Días después, un invierno repentino cubrió la región de blanco otra vez. Amelia despertó con el sonido de la nieve golpeando la ventana y fue a buscar leña con los niños. Todos reían, tropezando en los montones helados. Por la noche hicieron sopa espesa, cantaron canciones que aprendieron de viajeros y contaron historias alrededor del fuego. Fue la primera vez que Amelia cantó desde la juventud. Su voz era simple pero firme. Cuando terminó,
Sol la abrazó y dijo, «Este fuego canta contigo». Amelia lloró, no de tristeza, sino de plenitud. Era como si finalmente hubiera entendido lo que era ser raíz, aún sin tener a dónde volver. Una madrugada, Amelia soñó con Eaglethorn. Él estaba sentado frente a una fogata, con el collar del lobo blanco en las manos. A su alrededor estaban todos los que habían pasado por la cabaña. Samuel, el perro, los guerreros, los muertos, todos en silencio, mirando el fuego. Eaglethorn entonces extendió la mano hacia ella y dijo, en apache, «Este fuego eres tú». Al despertar el cielo ya clareaba. Se sentó en el porche, respiró profundo y miró las montañas. Sonrió sola. Lo que comenzó como un refugio temporal se había vuelto algo eterno, no por durar, sino por marcar. Ese día, Amelia decidió escribir una última página en el cuaderno. Comenzó con una frase simple. «Si alguna vez alguien lee esto, quiero que sepa que aquí no hubo milagros, solo decisiones». Luego cerró el cuaderno. Lo ató con una tira de cuero y lo escondió en una grieta detrás de la chimenea. Fue un gesto de entrega, de conclusión. No necesitaba más registrar. Ahora vivía. Y vivir ya era, por sí mismo, el testimonio más verdadero que podía ofrecer. La primavera siguiente, los primeros brotes del huerto comenzaron a aparecer. Los niños recogían flores para decorar la mesa, y Sol aprendió a hacer cordones con hojas secas. Amelia observaba todo con calma, como quien ya no necesita controlar el tiempo. La casa seguía viva, con el fuego siempre encendido al atardecer, incluso en los días más cálidos. Era un ritual, un recordatorio. Ese fuego ya no era solo fuente de calor, era un corazón colectivo, latiendo en madera, ceniza y memoria. Una tarde clara, apareció una joven en el sendero. Traía un bebé en brazos y ojos cansados. Dijo que había oído hablar de una mujer en el bosque que no negaba refugio a nadie. Amelia solo abrió la puerta. Preparó agua, trajo mantas, hizo té. Sol ayudó sin que nadie se lo pidiera. Y cuando la mujer se sentó cerca de la chimenea y comenzó a llorar bajito, Amelia solo dijo, «Estás en casa». Siempre era así. Y sería así mientras tuviera fuerzas, mientras el fuego quemara. Con el tiempo, algunos comenzaron a llamar a ese lugar la Casa del Silencio Bueno. Decían que quien pasaba por allí salía diferente. Otros juraban que era solo una cabaña común, con una mujer generosa. Amelia no se preocupaba por lo que decían. Nunca quiso fama, ni recompensa. Solo deseaba que nadie más pasara por eso sola. Y quizá, solo quizá, eso era suficiente para dar sentido a todo lo que había vivido. A veces, el mundo no cambia, pero alguien cambia lo suficiente para que otros sobrevivan mejor dentro de él. Una noche, años después, Amelia se sentó junto al fuego con Sol ya adolescente. Miraron las llamas y Amelia contó la historia de la viuda que no temió al silencio ni a la soledad, porque entendió que a veces el silencio cura más que las palabras. Y Sol, con los ojos brillando, preguntó, «¿Y tú curaste?» Amelia sonrió, tomó la mano de la niña y respondió, «Curé todo lo que pude, y ahora este fuego es para ti». Así terminó el relato, no con un final grandioso, sino con una verdad sencilla. El coraje, el amor y el fuego compartido pueden sanar lo que el mundo rompió, y donde las raíces se nutren en el silencio, siempre hay vida para crecer.